Este trabajo fue realizado en el marco de una tesis doctoral que yo estoy dirigiendo, que es como un desarrollo a partir de mi trabajo de tesis de doctorado que desarrollé en el pasado en la Universidad Politécnica de Valencia. En mi trabajo de tesis fueron algunos modelos y herramientas para evaluar la complejidad en la cadena de suministro. Entonces, básicamente, dentro de ese proceso luego, entendiéndose como complejidad, como el grado de desconocimiento o desinformación que se tiene para poder comprender un sistema productivo o logístico en este caso, que busca pues al final, como decís tú, que tú buscas tomar decisiones para poder pues minimizar dicha complejidad, y básicamente la complejidad se refiere al número de componentes que tiene el sistema, las interrelaciones que hay entre sistemas, la misma dinámica del sistema que ocurre, de la cual van emergiendo diferentes comportamientos que hacen que el decisor pueda entrar en una perplejidad en la toma de decisiones, pero tiene que tomar alguna decisión. Entonces, básicamente con este estudio lo que hacemos es poder entender la complejidad en los sistemas de operaciones, en manufactura o en la cadena de suministro. Lo que hicimos fue utilizar, por ejemplo, una metodología basándonos en escala Likert, con unos índices previos de complejidad que se encuentran en la literatura, y básicamente a través de un análisis factoriales y miramos las correlaciones entre las diferentes variables de complejidad, y para eso, para poder realizar este estudio, pues utilizamos una ciudad emergente, como en este caso fue la ciudad de Cartagena, que tiene pues tiene bastantes empresas de manufacturas que están asociadas pues al sector petroquímico. Como todo el diseño eh, de componentes y de demanda que requiere el sector petroquímico, entonces, y básicamente es un conjunto de empresas pequeñas y medianas que pues, trabajan en esta línea, esta dinámica, y trabajamos con 71 pequeñas y medianas empresas. Fuimos a las empresas y les aplicamos diferentes instrumentos, encuesta en este caso, para obtener la información y la data, ¿no? Como tal. Encontramos que con un alto nivel de significancia, por así decirlo, hay una fuerte correlación entre las variables, entre los sectores y los tipos de operación y su impacto en la complejidad en los sistemas de manufactura. Este es un conjunto de trabajo, obviamente, como te había comentado, de, de un gran número de trabajos que tenemos, y la idea, pues, básicamente, pues, es poder poder comprender cómo esa dinámica de sistema en las empresas manufactureras, uno qué cosas ve, por ejemplo, de que las empresas muchas veces, la gente que gestiona los sistemas de manufactura no comprende las relaciones que hay entre, o sea, del flujo de producto, del manejo del stock, y muchas veces, como te comentaba, entran en esa perplejidad en la toma de decisiones, y lo que pasa es que pasan todo el tiempo apagando fuego, desconocen las variables propias del sistema, por ejemplo, no gestionan los inventarios de manera adecuada porque no gestionan los tiempos, porque no conocen las características propias del sistema. Entonces, muchas veces cuando tú vas a este tipo de empresas, lo primero que te dicen es, hey, es que tengo un problema de control. Claro, no puedes controlar porque no están planificando el sistema. Como no planifican el sistema, entonces no tienen cómo medir, no saben a qué hora acaban los trabajos, no saben cómo organizar los trabajos, cómo son las rutas de producción, lo que generan problemas de productividad y y eso a su vez genera en todo el sector problemas de competitividad. Dentro de la dinámica empresarial, y obviamente eso impacta en la competitividad de la región al final, lo que baja el índice de competitividad de una ciudad como tal. Entonces, lo que buscamos, pues básicamente es eso también, ¿no? Que podamos, desde una empresa, comprender esos entornos, mirar cuáles son esas variables clave que hay que controlar inicialmente para minimizar la complejidad en el sistema. Por ejemplo, usando herramientas, en este caso de gestión de operaciones, que ayuden pues, a esa reducción de la complejidad. Entonces, la complejidad se puede mitigar, ¿cómo? Se puede mitigar gestionándola un poquito, gestionándola con herramientas, pero también adquiriendo nuevas tecnologías en función del crecimiento de la empresa que reduzcan esos niveles de complejidad, o eliminándola por cambiando completamente el proceso, que es otra dinámica.
Por ejemplo, muchas veces no simplifican los trabajos, o a veces hay personas que no tienen una capacitación adecuada, lo que hace también que se reduzca la complejidad del sistema. Digamos que hay unas fuentes de complejidad y lo que evaluamos fue básicamente estas fuentes de complejidad, cómo están y cómo afectan pues, a ese sector. Bueno, primero estamos comprendiendo cómo funciona, cuáles son esos factores en ese sector que hacen que esa empresa no dé más de lo que debe dar. O sea, entonces, y a partir de ese proceso se pueden generar procesos de innovación en el proceso que ayuden a que la empresa se desarrolle mucho más. Bueno, estamos hablando de empresas de manufactura, no, en ese sector, que produzcan, que tengan mayor productividad, entendiéndose como productividad como la relación entre la salida y entre la entrada y la salida, es decir, producir más con el mismo recurso o producir mucho más con mucho menos recursos o producir igual con mucho menos recursos. Entonces, básicamente, buscando mayores niveles de productividad, ¿cierto? Mayor capacidad productiva, porque a veces mayor nivel de producción implica mayor productividad. Aquí lo que buscamos es mayor productividad, mejor eficiencia, mejor aprovechamiento de los equipos, eh, personas, por ejemplo, porque si nosotros organizamos bien la producción, entonces es productiva la empresa, entonces las personas también van a tener una mejor planificación en sus vidas familiares, menos estrés laboral, menos accidentes, etcétera. Entonces, la idea cuál es? La idea es pues, al poder trabajar en este tipo de proyectos, lo que buscamos es como comprender cuáles son esas variables claves que afectan pues, el desempeño de las empresas para que podamos desarrollar proyectos de innovación en esas variables claves que ayuden pues, a que la empresa pues, pueda ser más productiva. Pues, básicamente, desde el punto de vista personal, entonces estás entendiendo cuáles son esas barreras que frenan a la empresa en el sector de manufactura. Y también está desde el punto de vista de la operación como tal, porque estamos aquí enfocándonos en la complejidad en la operación del sistema de manufactura. Y también cuáles son esos facilitadores que hacen que, que puedan emerger un nuevo comportamiento que hasta aceleren tu productividad. Cuando estamos hablando de complejidad, también estamos hablando, por ejemplo, de sistemas adaptativos complejos, donde la empresa tiene un desarrollo evolutivo que cuando la empresa se desarrolla o crea estrategias, entonces el entorno también crea esas mismas estrategias, pero a su vez ese desarrollo del entorno también afecta al desarrollo de la empresa y se genera como un círculo allí, un feedback continuo, donde hay una coevolución, así se llama, ¿no? Una coevolución. Y hace que se emerjan comportamientos nuevos, nuevas dinámicas. Y eso es básicamente lo que queremos comprender al entender la complejidad de los sistemas. Y ahora mucho más, por ejemplo, que estamos hablando después del COVID, por ejemplo, que ocurrió que nos dimos cuenta de la importancia de las capacidades locales para poder sostener pues, la producción interna. Mira, por ejemplo, lo que está pasando, por ejemplo, lo que está pasando en China, cuando se cierran los puertos, se vuelve una locura la logística a nivel internacional. Entonces, imagínate una empresa de manufactura que suple a su vez otras empresas locales, por ejemplo, de fabricación de componentes o de piezas. Si dependemos de otros países, por ejemplo, en China o etcétera, nosotros dependemos de los componentes principales de equipos que utilizamos en nuestras industrias que están en otros países. Se puede parar una producción fácilmente por culpa de que no tenemos las herramientas o los materiales o las capacidades o los procesos para poder responder rápidamente a las demandas locales.